En esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar dos temas muy importantes para nosotros, los seres humanos, ¿no? Lo que son nuestros derechos y también lo que son nuestros deberes, ¿no? En nuestro estado peruano. Entonces, atención a los estudiantes del nivel 2 para esta clase. A ver, la anterior semana, en el nivel 2 hemos ido trabajando lo que son la clasificación de los derechos humanos. Hemos visto que los derechos humanos se dividen en primera generación, segunda generación y tercera generación. Cuando tomamos en cuenta los derechos de primera generación, son los derechos individuales, los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación son los derechos solidarios que reclaman todo el planeta. Tengan en cuenta esto, que mucha énfasis se le hace específicamente a lo que son los derechos. ¿Por qué? Porque estos derechos son inherentes a la persona humana, están o son parte de nosotros y debemos de darnos cuenta que todos nos regimos mediante estos derechos. El pedir derechos, el exigir derechos son atribuciones inherentes a nosotros, pero así como tengamos o tenemos específicamente derechos, también nosotros debemos de comportarnos y debemos de cumplir obligaciones. Ya estos son los deberes. Deberes con nuestro Estado, deberes con nuestra sociedad, deberes con nuestra familia, deberes con nosotros mismos. ¿Está claro? Listo. Entonces vamos a tomar en cuenta el día de hoy que los derechos y los deberes son cosas que a la par son distintas, pero a la par también uno está con otro, ¿no? Si yo pido derecho, a la par también tengo que hacerte deberes. Vamos, dice los derechos y los deberes. Tengamos en cuenta que en 1978 se introduce específicamente en la Constitución del 79 la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nuestro estado peruano. Segunda característica. Más adelante, ya cuando se crea la Constitución y la última Constitución del Perú de 1993, también se adhiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y eso dónde va a estar enmarcado? Va a estar enmarcado en la Constitución Política del Perú. ¿En dónde? En los derechos fundamentales, se podría decir, de nuestra Constitución. Y es por eso que el Estado peruano es un país que ejerce de manera democrática y hace a que todos sus ciudadanos puedan usar estos derechos, al igual que los demás países, ¿no? Listo. De igual manera, vamos en esta partecita que en el artículo número 1 nos hace mención que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Tengan en cuenta cuando nos dice que la defensa de la persona humana, nos está haciendo alusión a estos 30 artículos que nos ha hecho mención la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad, del Estado y de todo el planeta. ¿No es cierto? A eso se habla la dignidad por el mero hecho de ser una persona humana. Merece respeto. ¿Y cómo se le da el respeto? Dándole los derechos humanos. ¿Está claro? Listo. Entonces acá, en esta partecita, vamos a tener la diferencia entre lo que son los derechos y los deberes. No te olvides que estos derechos y deberes que tienen las personas, lo que busca es una estabilidad social y una convivencia en armonía. Porque si no existiesen los deberes, las personas solamente pedirían atribuciones y no cumplirían, se podría decir, mediante estos deberes, las normas de convivencia, las normas de mayor jerarquía, las leyes no se cumplirían. Entonces tengan en cuenta que los sujetos necesitan específicamente de los derechos y los deberes para la estabilidad social y una convivencia en armonía. Ya les dije, los derechos y los deberes son cosas distintas, pero ambos se necesitan para poder ejecutarlo en la persona humana. ¿Qué son los derechos, jovencitos? A ver, primera parte. Oye, se dice que los derechos humanos son facultades y atribuciones. Son facultades que tienen las personas
y atribuciones que tienen las personas para exigir ya sea al Estado, al país donde vive, y demandar ante la sociedad y el Estado el respeto a su dignidad. Cuando tú tienes estos derechos humanos, tú pides que se respete la dignidad. De igual manera, a la libertad de cada uno de nosotros. No te olvides que los derechos humanos son inherentes. ¿Qué quiere decir inherentes? Que sí o sí están dentro de nosotros por el mero hecho de ser personas humanas. No te olvides que los derechos humanos también son universales. ¿Por qué? Porque todas las personas en todo el planeta lo van a tener. Entonces ten en cuenta esta característica, ¿no? Otra de ellas es inalienables, porque no lo podemos transferir o no le podemos dar a otras personas, ¿no? No podemos vender nuestros derechos. Y de igual manera, dentro de esto tenemos a los deberes. Los deberes son obligaciones que debemos de cumplir, ya sea con el Estado, con la sociedad, la familia y con nosotros mismos. Dentro de esto hay deberes que ejercen los padres, deberes sobre los hijos y los hijos sobre los padres. El padre tiene que brindarle de repente una educación adecuada y el hijo tiene el deber de sacarse buenas calificaciones. Entonces tengamos en cuenta, de igual manera, el Estado tiene el compromiso de proteger nuestra soberanía, tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales del hombre. Pero así como garantiza los derechos fundamentales del hombre, nosotros también como sujetos tenemos el deber de hacer que se cumpla para todos por igual. Seguimos. Entonces, deberes y derechos son cosas distintas que igual van a estar enmarcados en el sujeto. Los derechos son atribuciones que tiene el sujeto. Son inherentes a nosotros nuestros derechos. De igual manera, nuestros deberes tienen que ser inherentes, porque nosotros tenemos responsabilidades con la sociedad, con el Estado, con nosotros mismos y con nuestra familia. Ya te dije, el Estado garantiza o es el deber primordial del Estado proteger los derechos fundamentales de las personas. Y nosotros, de igual manera, jovencitos, tenemos que hacer que estos deberes se cumplan para todas las personas por igual. Igual, como te hacía mención, deber. En la casa existe el deber de los padres de brindarte alimentación. Y así como ellos te brindan alimentación, tú como hijo tienes el deber de honrar, de respetar a tus padres, ¿no? De que puedas asistirlos cuando ellos también de repente ya estén en la tercera edad, tú tendrás que devolver esa retribución. Eso es un deber con la familia. Vamos. Dentro de nuestra constitución política, en el artículo 1, como nos hablaba sobre la protección, o nos hablaba específicamente sobre el fin supremo de la sociedad y del Estado, es la persona humana, ¿no? Su dignidad. En el artículo 2 de la Constitución ya nos habla sobre los derechos fundamentales de las personas. Dentro de los derechos fundamentales, que son derechos civiles, personales, que cada uno de nosotros tenemos, en primer lugar, y el fundamental, el derecho a la vida. Nadie nos puede quitar eso. Préstame atención, rápido. Derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación, por raza, por religión. Todos somos iguales. Todos somos iguales y no nos pueden discriminar, ¿no? No por tu idioma, no por tu religión. Ten en cuenta esto, jovencito. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Cada uno de nosotros tiene una nacionalidad, ¿no? Y si no la tuviésemos, tenemos el derecho de exigir y pedir a que se nos dé nuestra nacionalidad. Otro, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Cada uno de nosotros puede determinar sus propias ideas y también de igual manera podemos elegir la religión que queramos, ¿no? Obviamente para eso tendremos que ser mayores de edad. Igual, tenemos el derecho a la paz y a la tranquilidad. Obviamente el Estado tiene que garantizarnos esta paz y esta tranquilidad, ¿no? Con sus fuerzas armadas, principalmente con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y nosotros también como sociedad
buscando el bienestar, ¿no? Que no exista conflictos. El derecho de guardar el secreto profesional, bueno, esto también se determina, ¿no? Los médicos tienen el derecho de guardar el secreto profesional de repente cuando hay una enfermedad incurable, no lo pueden divulgar, como es el caso acá de los pacientes de COVID, no sabemos quiénes son, ¿no? Porque estaríamos vulnerando a su discriminación. Bien, la persona no solo es dueño de su dominio, de su domicilio, sino también es de sus comunicaciones y de sus documentos privados, ¿no? Ninguno de nosotros no podemos espiar comunicaciones ajenas, eso es un delito, tengan en cuenta. Derecho de reunirse públicamente sin armas. Nosotros podemos reunirnos como queramos, donde queramos. Nosotros, en este estado de emergencia obviamente se ha restringido un poco, ¿no? A partir de las 9 de la noche con el toque de queda, pero cuando ya no existe el toque de queda podemos reunirnos públicamente, pero tengan en cuenta sin armas, ¿no? Porque ya sería de repente a qué se está determinando esa reunión. Derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política o cultural. Ustedes tienen el derecho de participar en la política, puede ser alcalde, puede ser congresista, puede ser presidente, puede ser ministro, etc. ¿Está claro? Listo. Tiene derecho a la elección o remoción de autoridades. Tú tienes el derecho específicamente a elegir a tus autoridades mediante las elecciones, ya sea de igual manera al famoso referéndum, ¿no? Que puede determinar. Entonces, en conclusión, si tú te das cuenta, los derechos están escritos en nuestra Constitución Política. ¿Y cómo se llama eso? Los derechos fundamentales de la persona humana, que están escritas en la Constitución de 1993. También tenemos acá, por otra parte, los derechos sociales, donde el hombre sabemos que es un ser social por naturaleza y busca alcanzar el pleno desarrollo, pero este pleno desarrollo lo va a buscar en un aspecto social. Entonces tengamos en cuenta, jovencitos, que dentro y cuando se busca que el ser humano se tenga que desarrollar como un ser social, van a haber también derechos sociales, como es el derecho familiar, ¿no? Ustedes quieren un libre esparcimiento para sus hijos, ustedes necesitan recreación de áreas verdes, específicamente en aspecto social, requerimos una remuneración justa, requerimos las horas justas de trabajo, un sueldo que garantice la protección de todos los miembros de mi familia. Reclamamos también todos como sociedad una buena educación, una educación gratuita, una educación de calidad, ¿no? Ya sea pública o privada. Entonces tengan en cuenta que estos derechos también son sociales de manera conjunta que reclamamos todos como sujetos. Entonces tengan en cuenta que tanto los derechos como los deberes sirven ¿para qué? Para una estabilidad social y una convivencia en armonía como sujetos. Los derechos, atribuciones, los deberes, obligaciones. Ya. Ahora nos toca resolver actividad en el aula. Atención, nivel 2. Vamos. Dentro del curso de Desarrollo Ciudadanía y Cívica nos hace la primera pregunta, los impares. Los deberes son, como ya te hice mención, los deberes son obligaciones que debemos de cumplir. Estas obligaciones las tenemos que cumplir nosotros mismos, en la familia, en la sociedad y específicamente en el Estado, ¿no? Al que pertenecemos. Estos son los deberes. Gracias a los deberes nosotros nos regimos bajo las normas legales que existen en nuestro país y tenemos que cumplirlas. Y si una persona no la cumple, si es que es una norma legal, se le puede dar una sanción. Entonces tengan en cuenta, jovencitos, que los deberes también son importantes porque eso nos ayuda a una convivencia más armoniosa en nuestra sociedad. ¿Está claro? Listo. Clave A. 3. Usufructuar los bienes de los hijos es un o una, puntos suspensivos, de los padres. Chicos o jóvenes, cuando tomamos en cuenta este término, los padres tienen la obligación de proteger todos los bienes que son de sus hijos. Tengan en cuenta que cuando hablamos específicamente de los bienes de los hijos, eso es un derecho que los padres van a tener para con sus hijos.
Obviamente cuando ya los hijos sean mayores de edad y ya cuando los padres fallezcan, ellos se van a encargar de administrar estos bienes, ¿no? Pero que por el momento papá de buena fe los cuide. Entonces tengan en cuenta acá que la clave es la de el usufructuar los bienes lógicos es un derecho de los padres, el cuidar, ¿no? Es un derecho que van a tener ellos sobre esto. 4. No es un deber de los padres con los hijos. No te olvides que los deberes son obligaciones que van a tener, nos dicen los padres, para con sus hijos. Uno de los deberes fundamentales es alimentar a los hijos. Eso es un deber. Los papás saben que cuando tienen hijos, cuando procrean hijos, mediante la función biológica, una función es la de alimentar. Sí o sí, esto sí es un deber. Otro, cuidar de su salud. De igual manera, los medicamentos, cualquier píldora, medicina que quiera requerir, también es un deber que los papás tienen que asistir para con sus hijos. También tienen el deber de cobijarlos bajo un techo, ¿no es cierto? Eso es un deber que el papá tiene que buscar para que no se sienta vulnerable este niño. De igual manera, de educar para su formación integral. El papá busca específicamente, o es un deber del padre para con sus hijos, de darle una educación para que se pueda formar una educación integral, ya sea estatal o ya sea privada, ¿no? Eso ya depende de cada familia. En cambio, no es un deber de los padres con sus hijos enaltecer o enaltecerlos y honrados, ¿no? Eso no tiene que ver nada con las ideas, lo que se quiere, ¿no? Bien, la clave sería la C. 5. Los hijos tenemos el deber de, puntos suspensivos, a nuestros padres, es decir, de acatar y cumplir con las órdenes y consejos. Cuando hacemos mención a eso, ustedes también como hijos tienen ¿qué cosa? El deber de obedecer, ¿no? Obedecer a sus padres. Es decir, que ustedes tienen que acatar todas las normas de la familia y cumplir las órdenes y consejos que ellos le dan. Ustedes como hijos tienen, como te digo, deberes. El deber de obedecer, el deber de respetar, específicamente estos, ¿no? Igual manera de protegerlos en una amenaza que podría ser por su tercera edad cuando ellos ya son ancianos, ¿ya? Tengan en cuenta. 7. El deber de asistir a nuestros padres consiste en, cuando hablamos de también que esto es un deber de ustedes, de los hijos, es de asistir. A un inicio, quienes asisten cuando tú eres muy pequeño, cuando eres infante, son los padres. Pero en un momento te tocará el deber de asistir a tus padres. Es proveerles de recursos para su alimentación, ya sea en su vejez o en caso de un accidente. Imagínate que tu papá se accidente. Entonces tú tienes el deber de asistirlo, o lo dejarás. No creo, ¿no? Desde la perspectiva como padres. Muy bien, de padres a hijos. Muy bien, vámonos a la actividad. Actividad, realiza un afiche, escuchen, un afiche sobre un derecho a la persona humana. Dentro de esto lo vas a realizar ese afiche en tu cuaderno. Deberá de contener específicamente una imagen y un mensaje, ¿no? Respecto al derecho que tú estás tomando. 2. Resuelve los pares en tu módulo, porque yo lo resolví los impares. Y 3. Transcribe toda la pizarra. ¿Está claro? Listo, hasta la próxima.